Epístola Universal del Apóstol Juan, capítulo 5. Hoy damos término a esta especial epístola donde la naturaleza es el amor. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Quisiera ampliar esta lectura leyendo la traducción viviente, lo que nos dice esta traducción. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Es decir, que todo aquel que ama al que engendró hijos nacidos de Él. Estamos hablando de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la más hermosa entre todas. La iglesia es los redimidos, comprados a precio de sangre, sellados por el Espíritu. La iglesia son los nacidos de nuevo, los que han sido engendrados por Él, que tienen la naturaleza divina. Y todo aquel que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Para un mayor entendimiento estamos contrastando estas dos traducciones. Verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí en la traducción viviente dice, no son una carga difícil de llevar. En el Espíritu Santo se convierte más bien en un deleite, algo que ya hace parte de uno. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que han vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, que debemos de ser esos vencedores continuos cada vez que vienen esas tentaciones, cada vez que el mundo nos trata de seducir, sumergir en ese lodo cenagoso, siempre saldremos victoriosos por la fe. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Bueno, muchos traductores han dicho que esta agua que habla aquí es el bautismo en agua. Por ende, las traducciones actuales hablan del bautismo en agua. Pero personalmente pienso que esta agua, porque aquí aparece la palabra udor con H, udor, y no la palabra hidros, tiene que ver con la palabra, el agua de la palabra. Pero también dice y sangre. Recordemos que aquel centurión, cuando mete la lanza en el costado de Jesús, sale agua y sangre. Estos dos ingredientes que son sinónimo de vida. Nosotros fuimos lavados con la palabra de Dios y con la sangre de Jesús. Pero también involucramos al Espíritu. Porque dice aquí, sino mediante el agua y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, el verso 7, donde se han presentado puntos de vista teológicos en este verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bueno, muchos utilizan este texto para defender el concepto de la Trinidad, cosa que la Iglesia lo defiende. Por ende, nosotros somos apologistas del concepto de Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas en uno. Creemos en un solo Dios.
Los testigos de Jehová dicen que nosotros creemos en 3 dioses. Bueno, a eso se le llama triteísmo, pero nosotros somos trinitarios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero este texto, en los manuscritos más antiguos, no existe. Vamos a verlo en la versión Dios habla hoy. Si usted va a la versión Dios habla hoy, dice 3 son los testigos. En la versión internacional dice 3 son los que dan testimonio. Hasta ahí llega. En la Peshitta del Nuevo Testamento dice, y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. En la traducción actual dice, son los 3 que nos enseñan que esto es verdad. En la traducción viviente, por lo tanto, son 3 los testigos. Ahora, ¿cuáles son los testigos? Lo dice el verso 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua, personalmente para mí es la palabra, y su sangre. Estos 3 concuerdan. Qué hermoso esto. Estos 3 concuerdan. Estos 3 concuerdan. Por eso la vida en el Espíritu, la palabra de Dios y la sangre de Jesús. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es decir, que estos 3, llamémosles testigos, son los que testifican de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amigo y amiga, la verdad que levanto una oración en este instante, en este momento, para que usted que está escuchando este mensaje sea siempre guiado por el Espíritu, que la palabra siempre esté en su mente y en su corazón, y que la sangre de Jesús sea ese pacto perdurable, perpetuo, para la eternidad. Usted es limpio por la palabra, limpio por la sangre, limpio por el Espíritu. Verso 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Por eso la Biblia dice en Juan 3:16, que es un clásico: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que en Él crea, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida que está en su Hijo, la eternidad está en Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y el verso 14, que es otro clásico, y está la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él me escucha, Él me oye. Y si yo sé que Él me escucha y me oye, en cualquier cosa que nosotros pidamos ya tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Bueno, este es un texto duro de interpretar. Por ende, hay muchos conceptos, variedad de conceptos respecto a este versículo. La Biblia no especifica qué pecados son de muerte. Esa es la gran verdad. Algunos concuerdan en decir que el pecado es pecado y todo pecado procede a la muerte. Y Dios perdona todo pecado. Ahora, algunos dicen que un pecado de muerte es aquel pecado que no se confiesa, que no se expone delante del Señor y que se guarda y que lo contempla. Bueno, eso puede ser muy válido. La verdad que emitir un punto de vista personalmente para mí, aunque me afianzo a este último, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado,
pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero de Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdese de los ídolos. Amén. Así finaliza esta hermosa epístola. Que tengan todos un feliz día y estaremos mañana con la segunda epístola del apóstol Juan. Muchas bendiciones.